Puntos clave de los linfomas. Y aquí vamos a empezar haciendo las diferenciaciones entre el linfoma Hodgkin y el linfoma no Hodgkin, que van a ser los linfomas que vamos a ver. En el caso del linfoma Hodgkin, solo vamos a tener afección de los linfocitos B maduros. Y en el caso del no Hodgkin, podemos tener afección de los B o de los T. De los linfocitos B en los adultos y de los linfocitos T en niños, que va a ser una de nuestras principales diferenciaciones también en cuanto a la edad a la que lo van a producir. ¿Por qué? Porque el linfoma no Hodgkin va a afectar sobre todo a adultos mayores, que es en donde va a producir la afección de linfocitos B, y a niños, que va a ser en los que produzcan la afección de linfocitos T. Y en el caso del linfoma Hodgkin, solo va a afectar a adultos jóvenes, o va a ser a los que más afecte. Entonces, esta va a ser una de nuestras principales diferenciaciones. Factores de riesgo. El linfoma Hodgkin va a tener sobre todo relación con el virus de Epstein-Barr, y el no Hodgkin puede tener también con el virus de Epstein-Barr, pero también con el Helicobacter pylori o con inmunodeficiencias causadas por VIH o por quimioterapia. En cuanto a la clínica, vamos a tener los famosos síntomas B en ambos casos. Estos síntomas B pueden ser fiebre, sudor nocturno y pérdida de peso. Y bueno, en el caso del linfoma Hodgkin vamos a tener afectación ganglionar localizada, mucho más a los ganglios cervicales, y podemos tener aquí el síndrome de Hoster, que va a ser dolor en los ganglios al consumir alcohol. Esta va a ser la característica del Hodgkin. Y en el caso del no Hodgkin, dijimos que el Hodgkin va a tener afectación ganglionar localizada mucho más a cervicales. En el caso del no Hodgkin, vamos a tener mucho más afectación extraganglionar. Entonces no va a afectar tanto a los ganglios, sino que va a afectar a otros órganos. En cuanto a las pues sí, divisiones, clasificaciones, tenemos que el Hodgkin lo va a dividir en un clásico, en el 95% de los casos, donde vamos a tener como marcadores CD30 y CD15. Y el clásico se va a dividir en varios subtipos. Tenemos el de la esclerosis nodular, que va a ser el más común, el del 70%, que nos va a dar las células lacunares que van a equivaler a las células de Rett-Steinberg. Ahorita vamos a ver cuáles van a ser estas células. También tenemos el rico en linfocitos, que va a ser el de mejor pronóstico, el de células mixtas, que característicamente no va a tener fibrosis, y también tenemos el de tipo de depresión de linfocitos, que va a ser el de peor pronóstico. Y en el caso del linfoma no Hodgkin, nos lo va a dividir en uno de células B y el de células T. Recordemos, células B adultos, células T niños, y el de células B va a tener el linfoma Burkitt, que va a ser el 40%, y este se va a relacionar con translocaciones de la translocación 8-14, y se va a relacionar más con infiltración a mandíbula y nariz. Y en el caso del linfoma de células difusas o difuso de células B, va a ser el 20%, entonces no es tan común como el 40%, pero también tiene cierto grado bueno, es bastante común también, ¿no? O sea, el 20%. Y aquí lo que vamos a tener va a ser infiltración ganglionar y a huesos. Y pasamos ahora al de células T, donde tenemos el linfoma linfoblástico. Aquí tenemos linfadenopatía mediastinal como característica. Tenemos también el linfoma anaplásico de células B grandes, que va a ser el más frecuente de los tres, al menos de los de células T. Y también tenemos el linfoma folicular relacionado con translocación 14-18. Entonces, si se fijan, es como al revés de este, ¿no? Este es 8-14 y este es 14-8, solo le agregamos 1, 18, ¿no? Entonces, esa es la diferencia. Linfoma folicular 14-18, linfoma Burkitt 8-14. Ahora, también vamos a dividir ambos por una clasificación de Ann Arbor, sobre todo para estadificar. Y la clasificación de Ann Arbor nos lo va a dividir dependiendo la cantidad de zonas que tengamos afectadas. Entonces, tenemos aquí nuestro paciente, entonces voy a dibujar aquí un pacientito. Entonces, aquí tenemos el diafragma del paciente, ¿no? Entonces, este va a ser el diafragma del paciente. Ahora, entonces, un Ann Arbor 1 va a ser solo una región ganglionar afectada. Entonces, vamos a tener solo los ganglios cervicales, ¿no? Por ejemplo, este va a ser un Ann Arbor 1. Después, un Ann Arbor 2 va a ser una afección de más de una región, pero solo de un lado del diafragma. Entonces tenemos los cervicales y los paraesternales afectados, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un Ann Arbor 2. Después, un Ann Arbor 3 va a ser cuando ya hay más de una región afectada, pero de ambos lados. Entonces tenemos los cervicales, los paraesternales y tenemos también aquí los inguinales, ¿no? Afectados. Entonces ahí ya es un Ann Arbor 3. Y en caso de un Ann Arbor 4 es cuando ya hay afecciones extraganglionares. Entonces aquí ya tenemos afectado, por ejemplo, el hígado, ¿no?
Entonces eso ya sería un Ann Arbor 4. Y esa va a ser la clasificación que usemos en ambos tipos de linfomas. El diagnóstico en el caso del linfoma Hodgkin lo vamos a realizar con una biopsia excisional donde vamos a encontrar pues característicamente algunos tipos de células que también podemos encontrar en un frotis, que puede ser un diagnóstico no gold standard, no de confirmación, pero de inicio, ¿no? De sospecha. Entonces, en el caso de un frotis, vamos a encontrar las células de Rett-Steinberg, que van a ser células binucleadas. En caso de que estas células sean uninucleadas, podemos encontrar, se van a llamar las células de Hodgkin y van a ser células que también encontremos. Entonces, en un linfoma Hodgkin vamos a encontrar células de Rett-Steinberg y células de Hodgkin. Recordemos que las células de Rett-Steinberg se van a llamar células lacunares, donde dijimos que se iban a llamar células lacunares en la esclerosis nodular, en esta de acá. Entonces aquí se van a llamar células lacunares, pero son lo mismo que las células de Rett-Steinberg. Y en el caso de predominio linfocitario o rico en linfocitos, se van a llamar células en grano de maíz. Y bueno, en el caso también de realizar una BH, no vamos a tener linfocitos. Esa es la característica. Y en el caso del linfoma no Hodgkin, podemos también hacer una BH donde vamos a tener linfocitos elevados. Entonces, esta va a ser una de las diferenciaciones que tengamos. En el Hodgkin no se elevan linfocitos y en el no Hodgkin sí se elevan linfocitos. Es una de nuestras características principales. Y el gold estándar en este caso también va a ser con una biopsia excisional. Recordemos, biopsia excisional, no incisional, excisional. Y bueno, el tratamiento va a ser con quimioterapia. En el caso del Hodgkin va a ser con ABVD, el esquema ABVD. Y en el caso del no Hodgkin va a ser con rituximab dentro del esquema R-CHOP. Entonces, R es de rituximab y CHOP es de otros componentes que lo componen. Y bueno, eso sería todo en cuanto a nuestros linfomas de este lado. Queda el apunte y sería todo. Muchas gracias.